Hoy en Alicante Actualidad, la diputada nacional del Partido Popular, Macarena Montesinos, analiza la prohibición del Gobierno al traslado de la Santa Faz este jueves. Las polémicas palabras del jefe de la Guardia Civil, que destapan acciones que pueden coartar la libertad de expresión en España. Y también dará a conocer la postura de su partido sobre el decreto de ocupación de la vivienda, confuso y pendiente de aclaración por parte del Gobierno. Conoceremos los datos actualizados de los nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana. Y también una forma curiosa que tienen en Sant Vicent del Raspeig de homenajear a las personas confinadas en sus hogares. Hoy en Alicante Actualidad, la diputada nacional del Partido Popular, Macarena Montesinos, analiza la prohibición del Gobierno al traslado de la Santa Faz este jueves. Las polémicas palabras del jefe de la Guardia Civil, que destapan acciones que pueden coartar la libertad de expresión en España. Y también dará a conocer la postura de su partido sobre el decreto de ocupación de la vivienda, confuso y pendiente de aclaración por parte del Gobierno. Conoceremos los datos actualizados de los nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana. Y también una forma curiosa que tienen en Sant Vicent del Raspeig de homenajear a las personas confinadas en sus hogares. El Ayuntamiento de Alicante ha recurrido la decisión de la Subdelegación de Gobierno de no permitir la bendición de la Santa Faz desde el Castillo de Santa Bárbara y pide que se posibilite su celebración. Apelamos a la sensibilidad del Gobierno para que permita que un acto que entendemos que es legal y que además con las medidas de seguridad adoptadas no vulnera en absoluto las restricciones de movimiento y de proximidad entre las personas que según marca el estado de alarma. La subdelegación del Gobierno comunicó al Ayuntamiento de Alicante que no era posible atender a su petición
de la salida extraordinaria de la Santa Faz hasta el castillo de Santa Bárbara, para una vez allí bendecir a toda la ciudad de Alicante mediante una misa especial, ya que según la subdelegación del Gobierno este acto no está amparado en la normativa vigente decretada por el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria del coronavirus. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha firmado e interpuesto este domingo el recurso de reposición contra esta decisión de no permitir el traslado de la Santa Faz desde su monasterio al castillo de Santa Bárbara para bendecir a los alicantinos. Siento profundamente que el Gobierno de España no haya tenido en cuenta esta sensibilidad hacia muchos miles de alicantinos para los que esta bendición de la Santa Faz desde el castillo suponía pues una motivación, un soplo de esperanza en estos momentos tan duros que estamos viviendo. No estamos planteando tampoco nada raro. Ya desde 1648 se hizo algo similar y se repitió durante al menos 5 ocasiones más con motivo de epidemias de peste o de cólera. La Santa Faz es una devoción y un sentimiento que está arraigado en lo más hondo de los alicantinos y cuesta mucho entender que una comitiva reducida a su más mínima expresión y con todas las garantías y la seguridad que exige el decreto de alarma, pues no sea autorizado. Yo espero que se reflexione, que por parte del Gobierno se medite y que con sensatez pues se reconsidere esa decisión de denegarnos la autorización, entre otras cosas porque no tendría sentido cuando se ha permitido en otros pueblos de la provincia de Alicante. Eso sí, gobernados por el Partido Socialista, claro. En la misma línea, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, insta al Gobierno a reconsiderar su prohibición y a permitir que Alicante reciba la bendición de la Santa Faz. Con este recurso se pretende que sea revocada la resolución recurrida y que sea dictada otra por la que se autorice la celebración de la ceremonia propuesta y los traslados inherentes a la misma en los términos propuestos, o alternativamente se autorice indicando las medidas de seguridad que se entienda que deben ser adoptadas. Bueno, yo quiero decir antes que nada que coincido plenamente con las palabras que ha expresado el alcalde de Alicante, porque yo creo que recoge el sentir de la mayoría de los alicantinos. Es inconcebible que a estas alturas, con una situación como la que estamos viendo, una crisis por esta pandemia que estamos sufriendo todos los españoles y en este caso en particular los alicantinos, se nos niegue la posibilidad de que una reliquia que supone para nosotros una tradición y que está absolutamente arraigada en nuestras costumbres, tanto para aquellos que tenemos fe como para aquellos que es parte de la cultura de su ciudad, que no se le permita el que se bendiga a toda la ciudad de Alicante desde el Castillo de Santa Bárbara. Yo creo que algo así debe de reconsiderarlo el Gobierno. De hecho, en mi caso, junto con 2 de los diputados que obtuvimos por las urnas el acta, hemos planteado una pregunta al Gobierno, pregunta que reflexionamos precisamente sobre lo que decía el alcalde. Primero, que no entendemos cuál es el riesgo de salud pública que corre los que lo trasladan y la propia ciudad, porque dentro de las máximas medidas de seguridad y de sanidad que ellos se han comprometido a emplear, pueda trasladarse la reliquia al Castillo de Santa Bárbara, y desde allí darnos la bendición a todos. En segundo lugar, tampoco se entiende que en otro municipio de la provincia de Alicante, donde sí se les permitió la bajada de su patrona, de la Santa, no se le haya recriminado ni negado esa posibilidad, ni tan siquiera sancionado. No sabemos, yo en mi caso no sé si tiene permiso o no lo tiene, pero en cualquier caso se ha producido el hecho y, sin embargo, a nosotros en la ciudad de Alicante se nos impida. Y desde luego yo, en esa pregunta que le hemos formulado al Gobierno, esperamos, y así se lo hemos planteado, que de alguna forma rectifiquen semejante negativa, porque no tiene sentido alguno. Bueno, yo quiero pensar
que no obedece a lo que todos estamos pensando. Es decir, aquí hay una doble vara de medir y dependiendo del signo político de cada uno de los municipios, pues en unos casos se permite y en otros no se permite. Yo quiero pensar que es el desconocimiento más absoluto de la persona que ha tomado la decisión, de lo que representa para los alcantinos la Santa Faz, como decía al principio, de ese arraigo que tenemos en nuestra fe y en nuestra costumbre, unos en un sentido y otros en otro, que además no olvidemos que cada año moviliza a más de 200.000 alicantinos, que los años que ha coincidido próximo con el Puente de Mayo han venido los alicantinos que trabajan fuera de nuestra ciudad o nuestra provincia y hemos llegado a triplicar esas cifras. Estamos diciendo que todos confinados en casa queremos que desde el Castillo de Santa Bárbara se nos dé la bendición. Eso no creo que suponga ningún riesgo ni entrañe ningún riesgo para la salud, desde luego ni para la seguridad, porque somos todos muy, muy respetuosos con las normas que nos hemos marcado y por tanto no vamos a acudir como ha habido alguna voz que sí lo ha dicho. Por tanto, quiero pensar que no se nos está negando un derecho que tenemos los alicantinos a poder recibir esa bendición y que, por supuesto, no están actuando con una doble vara de medir, sino que ha sido un error de la persona que ha respondido en representación del gobierno. Y así lo espero, pero es muy triste que la subdelegada del gobierno, que se presupone que es la subdelegada en la provincia de Alicante del gobierno y que debe de conocer lo que las tradiciones de la provincia de Alicante, a estas alturas no sepa lo que supone para los cantinos la Santa Faz. PP y Vox anuncian iniciativas parlamentarias y jurídicas tras las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, en las que citó como líneas de trabajo sobre los bulos minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Todos estos bulos luego pues los tratamos de desmentir a través de nuestras redes sociales. Ante estas declaraciones, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, publicó en su cuenta de Twitter que la Guardia Civil no está para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno. Le pide al señor Sánchez que explique si ha ordenado a los cuerpos de seguridad coartar la libertad de expresión de los ciudadanos en las redes sociales. A raíz de las declaraciones, el Partido Popular en el Congreso ha anunciado ya la petición de comparecencia del ministro del Interior y otros altos cargos del Ministerio para que expliquen estas declaraciones. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado por su parte la dimisión del Gobierno, que a su juicio quiere matar la libertad de expresión usando una institución querida por todos los españoles como es la Benemérita. Abascal, además, anuncia en su cuenta de Twitter acciones judiciales urgentes contra quienes han dado estas órdenes y los funcionarios que las acaten. Vox reclama la dimisión inmediata del señor Sánchez y del señor Iglesias, porque creemos que su gestión es nociva para la vida de los españoles. Ante la tormenta política, a raíz de las declaraciones del jefe de la Guardia Civil ayer domingo, la Moncloa plantea reestructurar las ruedas de prensa posteriores al Comité Técnico del Coronavirus y prescindir a partir de ahora de los responsables de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil. Vamos a ver, a mí me parece gravísimo la lectura del texto que dio el jefe del Estado de la Guardia Civil en la rueda de prensa de ayer. Me parece muy grave, en primer lugar, porque es evidente, y lo vemos todos, que lee el texto, con lo cual quiere decir que eso está preparado por el gabinete del Ministerio de Interior. En ese sentido, como muy bien decía el vídeo, yo creo que quería de alguna forma destacar, nosotros, tanto el presidente del partido, Pablo Casado, como el grupo parlamentario, hemos pedido no solamente la comparecencia del ministro Marlaska para que explique en el Congreso precisamente qué medidas son las que lleva a cabo su ministerio contra las libertades de los fundamentales de los españoles, como así lo anunciaban para minimizarlo, sino que además hemos pedido la comparecencia de la directora general de Guardia Civil y del secretario general del Ministerio. En ese sentido, queremos que se explique realmente qué es lo que se quiso decir con estas palabras y quién fue el que originó ese texto, porque al fin y al cabo lo que viene es a recoger el sentir que hay en el Ministerio del Interior. Desde mi punto de vista, a mí sí me preocupa mucho la libertad de opinión en este caso y la libertad de expresión en España,
porque no podemos olvidar que llevamos atravesando, desde que se decretó el estado de alarma, una serie de hechos que vienen a corroborar mi reflexión. Primero, si recuerdan nuestros televidentes, cuando se iniciaron los aló presidente, a los que ya nos tienen tan acostumbrados, el presidente del gobierno, lo primero que hicieron fue cercenar las preguntas. Es decir, los periodistas no podían preguntar al presidente sobre cualquier duda que surgiese de sus alocuciones. Después, admitieron que esas preguntas se pudieran celebrar a través de WhatsApp, pero eso sí, con un tiempo determinado previo a la rueda de prensa y sin la voz del periodista ni, por supuesto, una posibilidad de repregunta. A consecuencia de que Pablo Casado, por contra, compareciese, no solamente permitiese, sino que fomentase las preguntas de los periodistas, que además las respondiera todas en directo y que fueran ellos los que las formulasen y no a través de un WhatsApp ni con un tiempo preestablecido, ya se ha modificado, pero eso sí, sin repreguntas. Después de eso asistimos al cierre del portal de transparencia, que en este momento no sabemos ni tan siquiera las actas, ni conocemos lo que se trataba en las reuniones con los expertos, ni sabemos cuándo se adoptaron medidas, ni qué medidas, ni si esas medidas cómo se fueron valorando a lo largo de todo el periplo. Por otra parte, conocimos todos los españoles la famosa encuesta del CIS, a las que ya nos tiene acostumbrado Tezanos, encuesta en que de una forma muy civilina inducía a una respuesta para, entre otras cosas, procurar cercenar la libertad de los españoles y de los medios a expresarnos libremente sobre lo que está sucediendo en España. Porque no olvidemos que no hemos sido solamente en este caso la oposición, los que hemos de alguna forma denunciado lo que sucedía y se pretendía con esa pregunta, sino que a consecuencia de ello he visto muchos juristas en España que, recordando la jurisprudencia, y en este caso del Tribunal Supremo, recordaron que la libertad de opinión e información son básicas en sociedades democráticas y libres. Por tanto, una defensa firme de la libertad de expresión por parte de todos. Pero no contentos con quedarse en eso, tuvimos el episodio, desde el minuto 1 de la crisis del coronavirus, del uso y abuso de Radio Televisión Española, una televisión que ha dejado de ser de todos los españoles y una televisión absolutamente gubernamentalizada, televisión en la que hemos estado viendo a lo largo de todo este tiempo, no solamente que cada vez que se pedía la información o la opinión a un experto, o casualidad los expertos siempre eran cargos públicos de Podemos o de Más Madrid, sino que además hemos podido observar también a lo largo de este tiempo la presencia masiva de ministros, tanto si tenía interés o si tocaba como si no tocaba, daba igual. El hecho era poder tener una ventana para, sobre todo, criticar a la oposición y muy particularmente a las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Comunidades autónomas que han trabajado a lo largo de todas estas semanas, ya mes largo, ha trabajado con un compromiso firme por los españoles. Ese compromiso porque todos tuvieran la posibilidad de tener una sanidad como nos corresponde. Unas comunidades autónomas, desde la de Madrid, pasando por la de Castilla y León, pasando por la de Murcia, por la de Andalucía, por la de Galicia, todas estas comunidades que han defendido desde la lealtad los intereses de los españoles, frente a un gobierno que nos ha negado las mascarillas, que nos ha negado los test, que no ha proporcionado a nuestros sanitarios la defensa hacia el coronavirus, es decir, ni las mascarillas, ni se les han hecho test, ni los EPIs correspondientes. Por contra, hemos visto las imágenes de la Comunidad de Madrid con ese hospital en IFEMA, hemos visto cómo reclamaban el cierre de los colegios, cómo se pedía el estado de alarma, cómo exigían al gobierno la defensa de nuestros sanitarios. Pues bien, frente a todo eso, ¿cuál ha sido el arma que ha utilizado el gobierno? Pues en vez de arremangarse y concederle a las comunidades autónomas aquello que venían solicitando las 3 referencias para la defensa de nuestros sanitarios y de todos los españoles, lo contrario, lo que han hecho ha sido atacar a las comunidades autónomas en España. Por tanto, no ha quedado ahí, sino que ha sido un firme ariete Radio Televisión Española contra el Partido Popular y contra aquellos gobiernos del Partido Popular. Y no olvidemos ya los últimos lamentables de los 2 últimos episodios. La serie Diarios de una cuarentena, que frente a los más de 20.500 españoles que han fallecido, que han sido víctimas del coronavirus en estos días, Televisión Española recrea una serie que pretende ser una serie cómica,
sobre la pandemia. Por otra parte, el episodio para mí más sangrante de los últimos días, que ha sido como el Ministerio de Educación ha trasladado a Televisión Española unos contenidos supuestamente para informar a nuestros jóvenes y para educar a nuestros jóvenes, que eran todo lo contrario. Eran unos contenidos muy tendenciosos para censurar, en este caso, y tratar la imagen de Mariano Rajoy de la forma más denostada posible. Esos contenidos que nosotros hemos denunciado y que, por otra parte, han supuesto el cese de uno de los miembros de ese equipo de trabajo. Pero bueno, esas son unas cuantas de las medidas y de los ejemplos que hemos visto a lo largo de este tiempo que ha utilizado el Gobierno en el uso y abuso, como decía, de Radio y Televisión Española. También hemos asistido al cierre del Parlamento, que gracias a la presión que ha ejercido el Partido Popular se ha reabierto el Parlamento para poder controlar, y no solamente controlar al Gobierno, sino además poder presentar todas aquellas iniciativas que sirvan para la lucha contra esta pandemia. No solamente las medidas de carácter sanitario que venimos exigiendo, como decía ya anteriormente, las mascarillas, los test y todo el equipo necesario para los sanitarios y para aquellas personas que son trabajadores esenciales, sino además, y lo que venimos reclamando durante todo este tiempo, son otra serie de medidas que van desde que se declare el luto nacional. Hemos asistido a otros momentos en los que han sido dramáticos, no solamente para España, sino para Europa, y el Gobierno siempre ha dictado el luto nacional. Sin embargo, en esta ocasión eso no se viene produciendo. No solamente en ese sentido, sino además en el que nos sentimos todos los españoles engañados por la información que vamos recibiendo. Información que además no es un bulo, como han pretendido en algunos casos, sino es una información real. La de que no nos llegan las mascarillas, las que las mascarillas han llegado defectuosas, las de que se han requisado en Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos ejemplos que todos los españoles tenemos hoy en mente que no merece la pena detallarlos. Pero sí que es cierto que desde mi punto de vista, insisto, y vuelvo al inicio de mi respuesta, peligra desde luego la libertad de expresión en España, pero que quede bien constatado que desde el Partido Popular vamos a trabajar para que eso no sea así, como lo hemos logrado tanto en el Parlamento, con la reapertura del Parlamento, como con otras cuestiones que se le ha planteado a Sánchez. Bueno, en este país lo que está sucediendo es que tenemos un gobierno que no está preparado para abordar una pandemia como la que estamos sufriendo hoy en España y en el mundo. Un gobierno que ha desoído todas las recomendaciones que a lo largo de este tiempo ha hecho tanto la Organización Mundial de la Salud como la Unión Europea y como nuestras propias comunidades autónomas, insisto, que venían ya pidiendo y exigiendo al gobierno que adoptara medidas sobre lo que estaba pasando y que el gobierno ha desoído. Tenemos un gobierno que ha demostrado su incapacidad para reaccionar, un gobierno que no ha estado a la altura y que no ha sido ni tan siquiera generoso en tener esa empatía con los españoles y con aquellas víctimas que a lo largo de todo este mes y estos meses, desgraciadamente, se han producido y que todavía se seguirán produciendo, que no ha querido guardar luto, que no ha sido capaz de tomar ninguna medidas en el sentido de las libertades, es decir, que se rehabilite el portal de transparencia, que Radio Televisión Española deje de estar gubernamentalizada, que desde Radio Televisión Española se informe con lealtad a todos los españoles, que garantice y que dé las explicaciones pidiéndoles todos. Eso es fundamental y necesario, que además en materia social y económica, como le ha pedido Pablo Casado en el día de hoy en la reunión que ha mantenido con el presidente del Gobierno, se pague a los más de 3 millones y medio de familias que en este momento están todavía esperando a recibir el ingreso del ERTE. Que no solo eso, sino que se inyecte liquidez, que es fundamental para los autónomos y para las empresas, para que no cierren. Porque no olvidemos que si las empresas cierran, si los autónomos cierran, incrementaremos todavía mucho más las cifras de paro. Por tanto, necesitan esa liquidez. Es necesario también que este gobierno reaccione y que no se puede estar sin bajar los impuestos, no se puede estar exigiendo a todos aquellos a los que no se les permite levantar una persiana, que sin embargo estén pagando unos impuestos cuando no están recibiendo ingresos alguno. Estamos pidiéndole también que, por favor, no tengan que pagar el impuesto de sucesión los familiares de las víctimas de la pandemia. Son muchas las peticiones que se le ha hecho a través de la reunión que ha mantenido hoy Pablo Casado y que esperan que esas peticiones, entre ellas, y quiero recordar también la de que la paga extraordinaria a nuestros sanitarios, el que puedan cobrar en bruto la nómina
todos aquellos trabajadores esenciales que lo están haciendo día a día y que tienen que tener ese reconocimiento no solamente de las 8 de la tarde con el aplauso, sino además un reconocimiento social y económico por el esfuerzo que están haciendo por todos nosotros y el mismo esfuerzo que le estamos pidiendo al Gobierno que tenga por ellos, por las víctimas y por nuestros sanitarios muy especialmente. Por eso lo que desde mi punto de vista considero que debe hacer en este caso Pedro Sánchez es atender a todas las peticiones que le ha formulado en el día de hoy Pablo Casado, porque son peticiones muy sensatas, peticiones muy necesarias y peticiones que están hechas en todo momento para lograr el bien de España y el que todos los españoles unidos podamos salir de esta crisis tan grave que estamos padeciendo. El que seguro no va a tener aprobado general, tal y como está haciendo las cosas, es el Gobierno, es el señor Sánchez. Así ha iniciado el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, su intervención, dando cuenta de los fallos del Gobierno en una gestión que ha dicho, literalmente, no va a tener el aprobado general. La falta de previsión del Gobierno y sus improvisaciones continuas también producen una gran alarma social, como ha ocurrido con el reciente decreto de ocupación de viviendas del señor Ábalos. El decreto está creando inseguridad jurídica por su difícil encaje en la Constitución y preocupación en los ciudadanos porque no queda claro si se puede abrir el camino a expropiaciones de facto y legalización de ocupaciones ilegales de vivienda. Teodoro García Egea ha anunciado este sábado que si el Gobierno no modifica el decreto de ocupación de viviendas y se aclara que no se expropiará a nadie su propiedad privada, lo recurrirán por confuso y por ir en contra de lo que es la gestión del Gobierno en una pandemia. Si no se modifica esta norma de forma inmediata y se aclara claramente que no se puede ocupar viviendas ilegalmente, claramente que no se va a expropiar a nadie su propiedad privada, el Partido Popular va a recurrir este decreto, por confuso y porque va en sentido contrario de lo que debe ser la gestión del Gobierno en una pandemia tan importante como esta. Asimismo, ha exigido la modificación inmediata de la norma, dado que a su juicio el decreto no deja claro si se abre el camino a expropiaciones de facto. García Egea ha tildado de claramente insuficientes las explicaciones ofrecidas al respecto por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cuyo departamento es el competente en materia de vivienda y ha urgido a que se corrija la redacción de la norma para disipar las dudas al respecto. Nosotros del Partido Popular estamos promoviendo leyes para evitar la ocupación ilegal de viviendas y el Gobierno publica en plena pandemia decretos que dejan entrever, no dejan claro si se permite o no esta ocupación ilegal. Preocupación tras preocupación de los ciudadanos. Para García Egea, tras más de un mes de estado de alarma, nada ha cambiado en el Gobierno. Continúa la improvisación, la mala gestión y las compras defectuosas. Vamos a ver, yo creo que ha quedado muy claro la explicación que ha dado nuestro secretario general a la reacción del grupo parlamentario del Partido Popular, en este caso, ante semejante orden ministerial. Lo que no se puede permitir es que se quede en el aire una incertidumbre tan peligrosa como esta y que lo que está claro es que lo que deben de hacer es rectificar y generar confianza. Lo que no puede ser es que todos los españoles tengamos siempre la duda de si en este gobierno priman más las tesis podemitas o las tesis socialistas o socialdemócratas, que desgraciadamente cada día que pasa nos convencemos más de que es Podemos quienes en este sentido está trazando la política del gobierno. Podemos que además ya lo hizo en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, cuando asesoraban a los distintos gobiernos y que ya vimos a la ruina a lo que lo llevaron. De aquellas imágenes no se nos puede olvidar a ninguno cuando Chávez iba paseando, no sabemos si por Caracas o por cualquier otra ciudad, iba diciendo expropiese, expropiese, expropiese. Ese es el recuerdo que tenemos y esa es la imagen que tenemos todos los españoles y el temor a que esa orden ministerial tan mal redactada, pero que nunca sabes si es porque está mal redactada o porque realmente esa es la intención que tienen. Por tanto, lo que nosotros estamos pidiendo es que dejen bien claro que no se va a expropiar a nadie, bien claro el respeto más absoluto a la propiedad privada, el respeto más absoluto a la Constitución española y que desde luego, desde el Partido Popular vamos a neutralizar cualquier vía que suponga un ataque a la propiedad privada de los españoles. Y lo que no puede ser es estar generando permanentemente incertidumbre tan peligrosa. Y lo que pedimos es que rectifiquen y que modifiquen esa orden ministerial.
Yo creo que los ciudadanos lo que deberían de saber en cualquier caso es que la oposición, en ese concreto el Grupo Parlamentario del Partido Popular, está muy pendiente de todo aquello que desde el Gobierno se va aprobando y se va instrumentalizando y se va tratando de censurar a los españoles. Nosotros creemos que es fundamental en este momento una absoluta transparencia, una absoluta, por parte del Gobierno, transparencia, insisto, pero no solamente transparencia en las decisiones, transparencia en lo que se publica, transparencia en todo aquello que atañe al Gobierno y a los expertos en los que teóricamente el Gobierno se viene apoyando y que conocimos hasta hace muy poquitos días quienes conformaban ese equipo de asesoramiento. Nosotros creemos además que lo que debemos de conocer todos los españoles y que el Gobierno nos está trasladando es la realidad de las cosas. ¿Qué son las empresas que en un momento determinado se les encargó el que adquiriesen en China esas mascarillas y que luego no llegaron a España o llegaron defectuosas? ¿Por qué se contrató a esas empresas y no se contrató a otras? ¿Por qué no se le da publicidad a todo eso que hay detrás de ese gran negocio, desgraciadamente, que ha surgido y que está haciendo al mismo tiempo que se está cobrando vidas entre todos los españoles y entre todos los ciudadanos del mundo, desgraciadamente? Por eso tenemos derecho a saber los españoles y es lo que nosotros venimos reclamando. Queremos saber por qué esa ineficacia y esa ineptitud desde el Gobierno, el por qué a unos se les encarga, a determinadas empresas y a otras empresas no. Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué no llegan todas las medidas que el Gobierno se ha comprometido a implementar de seguridad sanitaria, como son las mascarillas, los EPIs, los guantes, etcétera, a la población? ¿Por qué no está llegando ni tan siquiera a los sanitarios? ¿Por qué no está llegando a los trabajadores esenciales? Eso queremos saber. Queremos saber por qué, si se aplica unos ERTES, en este caso no está llegando el ingreso a esos más de 3,5 millones de familias que están pendientes de recibir ese ERTE. Queremos saber por qué se pretende amordazar a la opinión pública, no solamente a los medios de comunicación o a la oposición, sino ahora ya también a todos los españoles con ese seguimiento en las redes sociales. Queremos saber, eso es lo que queremos los españoles. Y además, este grupo parlamentario, este partido, el Partido Popular, hemos demostrado desde el primer momento una absoluta lealtad, como hemos demostrado los españoles ante el Gobierno. Pero una cosa es la lealtad y otra cosa ya es la mala gestión de este Gobierno. Y hemos dicho hasta aquí. Ahora llevamos exigiéndole y le hemos venido exigiendo en los anteriores, en el primer decreto de alarma y en la primera prórroga, del decreto de alarma, en este decreto de alarma, ya una serie de compromisos firmes y claros a Pedro Sánchez. Y lo que sí que queremos es que todos los españoles sepan que en esos compromisos que le hemos pedido a Pedro Sánchez que adquiera está el que se proporcione las mascarillas, el que se proporcione y se haga test a toda la población, y que sigamos los ejemplos de otros países como Corea, como Taiwán, que han salido y que han llevado la crisis muchísimo mejor, a diferencia de lo que ha hecho este Gobierno, que desoyó las recomendaciones y que ellos antepusieron la ideología a la salud de todos los salida masiva el 8M en España antes de la salud y el bienestar de todos los españoles. Y en ese sentido venimos reclamando, y así lo ha venido haciendo Pablo Casado, las medidas esenciales sanitarias que son obligado cumplimiento ya. Y eso es lo que queremos saber y eso es lo que debemos de contar a todos los españoles, que nosotros venimos exigiéndolas. Y al mismo tiempo, esas otras medidas de carácter social y económico, como hemos venido anunciando y trasladándole al Gobierno a través no solamente de esta conversación que ha mantenido hoy el líder de la oposición, sino además a través de todas las iniciativas parlamentarias, más de 1.500 iniciativas parlamentarias que hemos registrado en el Congreso, desde el que se cobre los 3,5 millones de familias que en este momento están pendientes del cobro de los ERTES y que no se han producido, el que se rebajen los impuestos, el que los autónomos no se les cobre la cuota de autónomos, puesto que no están pudiendo subir la persiana y no están pudiendo recibir ingresos, el que los sanitarios, como venimos pidiendo, se les dé una paga extra y a los trabajadores esenciales se les permita el cobro en bruto de su salario, el que se reconozca a las víctimas, que sepamos cuántas víctimas hay en este momento en España, que se les pueda declarar luto nacional y poder estar al lado de ellas, y al mismo tiempo a sus familiares el que puedan no pagar, que se permita el que no tengan que pagar el impuesto de sucesiones. Todo eso es lo que nosotros queremos que sepan los españoles, que sepan los alicantinos.
recordemos y que tengamos muy presentes que la libertad de expresión, la libertad de opinión, son libertades que es la base de nuestra democracia y que queremos que el gobierno dé luz y taquígrafos a cualquier pacto al que pretenda llegar. Por eso estamos pidiendo que todo a partir de ahora se trate en el Parlamento, que en el Congreso con luz y taquígrafos y no solamente con la presencia de los parlamentarios de los grupos que en este momento tienen representación en la Cámara, sino además con los agentes sociales que tienen mucho que decir para la recuperación social y económica de este país. Desde el Partido Popular, nuestro presidente, el presidente Casado, ya ha trasladado tanto al presidente del Gobierno, como lo hemos hecho a través de preguntas de control que se sustanciarán el miércoles, las explicaciones necesarias sobre el hecho acaecido en el día de ayer con las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que estamos convencidos de que se obedece a una directriz del Ministerio del Interior y se le ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez y al ministro Marlaska, que son los responsables de estas declaraciones. Por otra parte, en esa sesión de control también se aprobará una serie de reales decretos y en la misma comparecerá Sánchez para explicar de los temas del Consejo de Europa y, por supuesto, nuestro presidente le ha trasladado hoy que cuando se pida la ampliación del estado de alarma, que debe de ser aprobado en la sesión del miércoles en el Congreso de los Diputados, que previamente eso tiene que cumplir una serie de requisitos que son los que nosotros exigimos ahora al presidente del Gobierno y que ya los he enumerado anteriormente. Es un paquete de medidas sanitarias, un paquete de medidas sociales y un paquete de medidas por la libertad. Todo ese paquete de medidas que es necesario que Pedro Sánchez se comprometa a cumplir, como son las mascarillas, los test, el reconocimiento a las víctimas, las medidas socioeconómicas, que son las de inyecciones y liquidez a las empresas, el que se pague los ERTEs a los trabajadores, el que no se mantengan los impuestos que hasta ahora viene presionando desde el Gobierno, sino que a los autónomos se les permita el que, ya que no levantan la persiana, no tengan por qué pagar impuestos sobre lo que no están ingresando, que por otro lado a los familiares de las víctimas, a los más de 20.500 fallecidos que hemos tenido en España, no tengan que pagar el impuesto de sucesión. Después también enunciábamos las medidas de carácter basadas en la defensa de las libertades. Esas defensas de las libertades, como estábamos hablando antes, en las que hemos detallado ya, porque tanto Televisión Española deje de ser una televisión gubernamental y pase a ser una televisión de todos los españoles, la que traslade realmente cuál es la información y lo que se está viviendo, que además de nuevo se ponga en funcionamiento el portal de transparencia y que conozcamos las actas que se vienen tratando durante este tiempo por el comité de expertos, si se adoptaron las medidas en su momento que de verdad merecíamos y que necesitábamos los españoles o no. En ese sentido, nosotros vamos paso a paso. Ahora estamos en la emergencia, en el compromiso que le ha pedido nuestro presidente Pablo Casado a Pedro Sánchez y paso a paso. En cualquier caso, no me corresponde a mí en este momento decir si se va a pedir o no se va a pedir la dimisión. Ahora estamos en lo que estamos, en la salud de los españoles, en luchar y conseguir que de una vez por todas Pedro Sánchez reaccione y reaccione facilitando a la población lo que necesitamos, que son los test y las mascarillas. Y por otra parte, insisto en los derechos de todos los españoles, sobre todo en el derecho a la libertad de expresión, la libertad de opinión y las medidas socioeconómicas que son tan necesarias no solamente para empezar a adoptar ya, sino las que tienen que venir a muy corto y medio plazo y para la que nosotros pedimos luz, taquígrafos, que se celebren esa comisión que ha pedido Pablo Casado en el Parlamento y a la que puedan acudir no solamente las fuerzas políticas, sino también los agentes sociales.
Un homenaje a las personas que se encuentran confinadas en sus hogares por el COVID-19. Es el gesto que lanza Euterpe, una marioneta gigante de la compañía Carros de Foc, que se encuentra sentada sobre la Oficina Municipal de Información al Consumidor de San Vicente del Raspeig. Euterpe es una marioneta gigante de nuestra compañía Carros de Foc. Y bueno, nosotros tenemos que hacer algo también por nuestra comunidad y bueno, pensé que era una buena idea vestirla de médico y como médico hacer un homenaje a todas las personas que están confinadas en su casa, familias, niños. Pienso que ellos son héroes también y que necesitan cualquier tipo de apoyo como el que estamos haciendo con esta escultura que hemos puesto aquí. Lo que pretendemos con esto es crear un mundo mejor, que toda nuestra comunidad se conciencie de que todos nos tenemos que apoyar y todos tenemos que ser uno mismo para poder salir adelante después de toda esta tragedia que estamos viviendo. Yo creo que con estas acciones vamos a ayudar sobre todo a las mentalidades de las personas a que seamos mejores todos. La marioneta tiene 7 metros de altura, viste bata blanca, guantes verdes, zapatos azules y una mascarilla. También agarra un cartel en la mano derecha en el que se lee «Héroes somos todos». La gente la verdad es que está pues, emocionada, ¿no? Yo creo que ese reconocimiento que hacemos, hemos dicho a todos los héroes, ¿no? A los que están día a día trabajando en la calle y los que están quedándose en su casa. Yo creo que en estos momentos la importancia es de todos, ¿no? Y eso es lo que se quiere reconocer con esta figura. La idea era dejarla hasta que acabe la pandemia, pero bueno, luego la dejaremos unos días. Yo le pediré a Miguel Ángel, dentro de su generosidad, que nos la deje unos días más, porque sabemos de muchos colectivos que quieren venir, incluso colectivos sanitarios, que les apetecería poder venir y hacerles el homenaje con la marioneta en la plaza, con lo cual la tendremos unos días más para que todo el mundo pueda venir a verla. La figura ha sido cedida temporalmente y permanecerá en su actual emplazamiento hasta que se levante el estado de alarma, aunque el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, intentará que se quede algunos días más para que puedan ir a verla todos aquellos que se encuentran confinados. La Comunidad Valenciana ha registrado 89 nuevos positivos por coronavirus y 19 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, 8 de ellos en residencias de la tercera edad, según ha informado esta mañana la consellera de Sanidad, Ana Barceló. El número total de altas han sido 82, total acumulado 4.629 personas que se han curado. Por provincias, 23 en la provincia de Castellón, 18 en la provincia de Alicante y 41 en la provincia de Valencia. En las últimas horas, el número de altas ha sido de 82, que se suman al total de 4.629 personas que se han curado del coronavirus. Esas altas han sido 23 en la provincia de Castellón, 18 en Alicante y 41 en la provincia de Valencia. Tenemos 89 nuevos casos positivos. Por tanto, el acumulado sería, desde que comenzó la pandemia, de 10.339 las personas que han dado positivo en la comunidad.
En cuanto a los nuevos casos positivos respecto a la última actualización del domingo, estos son 89. Por tanto, el acumulado desde que empezó la pandemia serían de 10.339 personas que han dado positivo en la Comunidad Valenciana.